Agarre un café, tómese la bebida que guste y acompáñenos en este segmento especial de Noti3. Está conmigo el historiador José Luis Ortiz, un hombre que ha dedicado pues parte de su vida no solamente a nutrirse, sino a compartir las historias que se gestan, sobre todo en fechas muy especiales. Hoy 20 de noviembre, día en el que conmemoramos la Revolución Mexicana. José Luis, ¿cómo estás? Vienes muy revolucionario, con todo y el bigote. No, hombre, Ramiro, muy amable por invitarle, por darle voz a los desvalidos. Un saludo a tu amable y culto auditorio. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero voy por el principio. Estamos realmente conmemorando año con año a la Revolución, estos desfiles que advierten situaciones deportivas, las fuerzas municipales, servidores públicos, ¿por qué no disfrazados de Flores Magón, de estos personajes que precisamente, y hablaremos de esta famosa frase, no les hizo justicia a la revolución? Yo creo que la revolución se la llevaron las voces del viento de la historia. Ahora ya no ves ni siquiera un desfile con alguien disfrazado de Emiliano Zapata o de Carranza o de Pancho Villa. Ahora ya ves futbolistas, beisbolistas en los desfiles. Como que la esencia se fue perdiendo. El viento se la fue llevando junto con los que forjaron la revolución. Fueron caminando, se fue olvidando. Acuérdate que esto, yo creo que de los años 30 a los 70 y tantos, pues era la bandera de todos los políticos. Si no había discurso de la revolución, no había política, no caminaba. Ahora ni azules, ni verdes, ni rojos se acuerdan de ese suceso. Pero sí se acuerdan que fue 1 millón de muertos, 300,000 viudas y un titipichual de huérfanos. Es prácticamente eso. Y lo más curioso, que todo el mundo cree que Pancho Villa, Zapata y Obregón diseñan, no hacen la revolución. La revolución la diseña Ponciano Arriaga, Luis Cabrera, Antonio L. Villarreal, el primer agarrista Antonio Díaz Otiugama, los 3 hermanos Magón y los 3 hermanos Cerdán en Puebla. Ellos son los que prácticamente empiezan a diseñar la revolución. Y a los campesinos, bueno, que estaban hartos del trato que les daban en las haciendas, sin invitación pasaba alguien X de la revolución y se iban a engrosar las filas. Estaban hartos del sistema que tenían, de la explotación que había. Pero tu pregunta es importante. ¿Sirvió para algo este suceso importante? Que es el suceso más importante del siglo XX. Fue primero la Revolución Mexicana que la Revolución Rusa. Entonces, ahí eso es donde la pregunta queda en el aire, ¿no? Y lo más triste que yo que a los que no les ha hecho justicia la revolución fue a los hermanos Flores Magón, a los 3. Porque acuérdate que ellos tenían el hijo de la Huizot, y se los manda a quemar don Porfirio y luego rentan Regeneración y le pasa lo mismo. Pero ya en Regeneración, Ricardo ya hablaba de la tierra del quien la trabaje, de ese lema, que no es lema de Emiliano Zapata ni de su gente de Emiliano Zapata. Y inclusive cuando triunfa la revolución, Ricardo quiso que Madero lo llevara de vicepresidente y en la convención lo echan para abajo y se llevan a Pino Suárez. Parece que José Vasconcelos fue el abogado que hizo toda la trifulca de la elección del compa Madero y echan para afuera. Pero hay otra cosa muy importante. También las voces del viento de la historia dicen que Madero les daba centavos a los Flores Magón para que echaran a andar los folletos. Dicen que el hijo de la Huizot llegó a sacar más de 1,000 réplicas semanales o mensuales. Y acuérdate las peripecias de esos tiempos para hacer prácticamente una plana, ¿no? Entonces yo creo que estamos olvidados de la... Y hay otro tema importante también. Todo el mundo cree que la revolución estaba diseñada para que fuera el 20 de noviembre. Unos dicen que iba a ser el 25 de diciembre y otros dicen que iba a ser el 1 de enero. Acuérdate que los hermanos Flores Magón, los hermanos Cerdán en Puebla, ya tenían tiempo recopilando armas para lanzarse a la revuelta. ¿De dónde venían esas armas?
ellos los compraban ellos eran hijos de un comerciante más o menos de buen nivel en Puebla, y ellos las estaban comprando y luego las andaban recolectando entre sus amigos. Y el jefe de la policía de Puebla llega con un piquete de soldados, derriban el portón de la casa de los Cerdán y se mete primero el jefe, el comandante de la policía, y es el primer muerto de la Revolución Mexicana. Y dicen las voces del viento de la historia que doña Carmen Cerdán fue la que le disparó. Pero ahí también matan a Máximo y aquí les lo dejan herido, aquí les se mete un sótano y a los 3 días que infectado y lleno de las heridas, tiene que salir y ahí lo matan en el patio de su casa a culatazos y se llevan preso a doña Carmen y a la mamá de ellos. ¿Fue todo México el que participó en la revolución? Yo creo que no. El sureste no participó en la Revolución Mexicana. Chihuahua, Sonora, Morelos, yo creo que hasta cuando mucho hasta Puebla, porque yo creo que ni a Veracruz llegó la revolución. Entonces prácticamente en el norte es donde se fragó, en el noroeste y en el otro norte, que no sé cuál sería el nombre correcto, el norte de Villa, el norte de Obregón y Calles y el sur de Emiliano Zapata. ¿Cómo fue el tema de la prensa? Porque sí había periódicos, solamente los más pudientes podían comprar un ejemplar, pero las noticias estaban en favor de unos y de otros, y también el papel moneda que circulaba. De pronto llegaba uno de estos caudillos, como les llamaban, y circulaba su moneda, y cuando se iba llegaba el otro, pues había un cambio económico también en esas partes, ¿no? Pero mira, aparte de que no lo compraran, por allá en 1890, casi el 87% de los mexicanos eran analfabetas. Y lo peor, la riqueza muy concentrada. Entonces deja de que quien lo quisiera comprar. ¿Quién podía entender lo que prácticamente decía? O como decían en Tonaya, hay que leer los monitos, ¿no? Ese es el otro gran problema, ¿no? Pero sí, la prensa, te repito, don Porfirio les mandó quemar los dos a los hermanos Flores Magón. Lo traían de la cola, como vulgarmente dicen. Inclusive dicen que don Porfirio quiso tentar a Jesús, al más chico de los hermanos Flores Magón, con una pensión de 100 o 200 pesos mensuales para que se pusiera en paz, y lo mandaron y también lo destierran junto con sus otros 2 hermanos. Entonces ese es un pasaje muy complicado. Pero ahora comentábamos tú y yo hace tiempo de qué sirvió la Revolución Mexicana. ¿A quién le hizo justicia a la Revolución Mexicana? A los generales que se vinieron a enriquecer, a comprar haciendas y a seguir explotando a los mismos peones que anduvieron con nosotros en la Revolución y que les ayudaron a triunfar. Ese 1.000.000 de muertos, esas 300.000 viudas de huérfanos, ¿para qué sirvieron? ¿Dónde quedaron? Los olvidados, y a los que no les ha hecho prácticamente, nunca les ha hecho justicia a la Revolución. Y hay que entender también que la primera revolución es muy corta. La primera revolución la gana Pascual Orozco, teniendo a Villa de ayudante con la toma de Ciudad Juárez. Fue prácticamente todo un suceso muy corto. Llega don Pancho a la presidencia, don Pancho medio tibio, medio bueno, un hombre bueno, se descompone todo, sucede lo que ya conocemos de Madero y Pino Suárez, pero hay un pasaje muy importante. Todo el mundo cree, a todo el mundo nos enseñaron que a Madero lo matan junto con Pino Suárez por fuera de Lecumberri. Dicen que el general Mondragón, borracho, en las caballerizas de Palacio, porque hay una foto de la enciclopedia de Casasola, donde don Pancho Madero tiene 3 agujeros en el chaleco. Entonces nadie le pudo haber dado al mismo tiempo 3 balazos casi en el mismo lugar. Pero si te acuerdas, una herramienta que en Tonaya le nombramos yeldo, de 4 picos para juntar la pastura o para juntar la tierra, y dicen que con eso lo matan. Y ya lo sacan a Pino Suárez vivo, porque dicen que Victoriano Huerta sí pretendía darles el salvoconducto. Y se les complicó y ahí prácticamente se lo llevan él en un carro junto con Pino Suárez vivo y Madero ya muerto, y los llevan y lo tiran ahí. Ese es el otro pasaje que la historia no la conoce, tomando en cuenta que está demasiado deformada la historia y otro tema, la historia la hacen los triunfadores, a los perdidos ni agua, ¿verdad? Ahora que hablas de que hubo gente que no recibió los beneficios históricos de la revolución, la Adelita se convierte más en un canto
y en la mujer que pues representa también a este sesgo también con los niños. Es decir, había mujeres que participaron claro. en la revolución, pero pues parece que en este país el machismo histórico las dejó solamente en un corrido. Hay una gran mujer, Atala Apodaca, nacida en Tapalpa. Sí. Ella anduvo en las filas de Venustiano Carranza con una brigada. La Adelita, pues el cántico se convirtió más en algo folclórico para llevarla a bailar al cuartel, decía. Entonces fue algo, yo creo que fue de las soldaderas o algún general o algún capitán que se llevó alguna muchacha bonita que andaba en compañía, quisieron darle la forma de Adelita. Pero las mujeres existieron, te repito, y también olvidada Atala Apodaca completamente. Hasta la propia Tapalpa, que no... Sí, yo nunca he visto absolutamente nada de Atala Ni Apodaca. una calle. Nada. No. Y esto es la primera mujer que empezó a luchar por la igualdad del hombre y de la mujer. Pero toma en cuenta que esto hasta como en los 50, es cuando prácticamente en 51 les dan el derecho al voto y que empiezan prácticamente a despertar las mujeres. Pero ahora estamos en tiempo de mujeres. Es época de mujeres. Me queda un minuto. ¿Cómo pudieras resumir el tema de la revolución? ¿Estuvo en el tiempo en el que debía de estar o pudo, bien lo mencionabas al principio, pudo evitarse mucho o sí? Estamos frente a la historia de algo que era necesario para que cambiara el mundo, porque ya decías, hasta Rusia se inspiró en el tema de México. México necesitaba ya un cambio. Ya no podía aguantar nada el país, ya... Don Porfirio ya también tenía prácticamente hartos a todos y ya hasta sus mismos científicos ya prácticamente ya andaban. Yo creo que ya era necesario un cambio, pero un cambio verdadero, que viniera a beneficiar realmente a los que la hicieron, a los que fueron carne de cañón, que fueron los campesinos, sí, que prácticamente ellos solamente les quedó las puras talladas y el perdido de su casa. Pero también hay otra cosa, el campesino después de que pasa la revolución, tenía más ganas de sed de venganza que de venir a producir. Pero sí tu pregunta es importantísima. Era necesaria, era fundamental que hubiese un movimiento de este tipo, por el bien del país. José Luis, como siempre, muchas gracias. Ramiro, gracias por darle voz a los desvalidos. Un saludo a tu amable culto auditorio. Gracias. Y cuando tengas tiempo, yo estoy a tus órdenes, estoy de vacaciones. Yo sé. Pausa. Muchas gracias.